camino del avión, denuncia cuando camarada de mi división, tierra dura, para que el corriente cuando llegaré, se fundirá la niebla por mi capital. Prueba por mí, el Martín, D'Artagnan, Santos, Martínez, y llega con la mesa general, para ti, que mi vuelta alborotada te esperan, y un reclamón del Clarín y Morgan. Segundo capítulo de la isla del Guripa, de Sualki a orillas del Volkhov. Tras la jura de bandera, la división, de forma escalonada, inicia la larga marcha de aproximación al frente. Marcha que discurrirá por las tierras ocupadas de Polonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia, a lo largo de más de 1000 kilómetros. Durante la misma, además, la división deberá acabar su instrucción y completar su acomodación a su situación de hipomóvil. El ejército alemán ha rebañado de todas partes los animales que la componen, por lo que las caballerías son inadecuadas para la vida militar. La división tiene prisa. Nadie se quiere quedar sin los combates por la toma de Moscú y su posterior entrada en el Kremlin. Sin embargo, pronto empieza a revelar la enorme diferencia que existe entre la forma de entender la guerra entre el ejército alemán y los guripas españoles. Los soldados españoles son incapaces de mirar a las poblaciones como enemigos, lo que causa gran cantidad de conflictos con las autoridades de ocupación. En cantidad de ocasiones se quebrantan las normas de ocupación dictadas por el ejército alemán. Los informes se acumulan en el alto mando alemán, unos alabando y otros atacando la unidad española. Por otra parte, el ejército alemán ha sufrido un brutal desgaste de material frente a Moscú, por lo que se refuerza con unidades acorazadas de otros frentes, lo que deja en precariedad el sector norte del frente. Sea por lo que fuere, la división cambia de rumbo. Algunas unidades tienen que desandar parte de lo andado. Ya no participarán en la batalla de Moscú, con el grupo de ejércitos centro. Su nuevo destino será guarnecer y defender el sector norte en las cercanías de Novgorod, a las orillas del río Volkhov. Sin embargo, el general Muñoz Grandes no está dispuesto a convertirse en un mero espectador. El mismo día 12 de octubre, en el que la división llega a primera línea, ordena el cruce del río Volkhov en procura del enemigo. Empieza entonces a gestarse la leyenda española en Rusia. La división inicia su marcha hacia la gloria. Bueno, vamos a abrir el fuego de hoy. La primera pregunta que nos viene a la cabeza, porque todos tenemos un poco la imagen de ese ejército mecanizado alemán, de esa perfección de maquinaria bélica. Entonces la primera pregunta pues es un poco de cajón, ¿no? Digo, ¿por qué 1000 kilómetros andando? Cualquiera de los dos podéis empezar. Bueno, si te parece, Carlos, yo quiero en principio comentar que este hecho se debió a dos circunstancias bien diferenciadas, o al menos así de cara a lo que posteriormente historiadores, protagonistas de lo que fue esta larga marcha, consideraron que el motivo por el cual se había producido. Persiste y en general la idea de que esta marcha se hizo y partió de la idea del general Agustín Muñoz Grandes. Así me lo corroboró su hijo en un momento en que pude tener una entrevista con él, que la marcha se produjo o fue a instancias de querer fortalecer de alguna manera a los divisionarios, por decirlo así, concluir ese periodo corto pero intenso que habían llevado a cabo en el campamento en Grafenberg, y él dijo que serviría, esto lo digo de nuevo que son palabras que parten de la boca de su propio hijo, quería hacer una especie de filtro o selección para aquellos divisionarios que podían considerarse bisoños, pudiese servirles de fortalecimiento y de endurecimiento de cara a lo que luego sería su implantación o su final en el frente, ¿no? Era un adiestramiento más llevado a cabo, un añadido más a lo que ya en Grafenberg habían llegado a hacer. Luego hay otras opiniones y en esto seguramente Carlos, del que creo que conozco cuál es su teoría al respecto, pues mejor casi que lo diga él y que entre en más detalles sobre que no se disponía de trenes suficientes, de convoyes de trenes suficientes, que la mayoría de la infantería
de la infantería alemana se desplazaba en largas marchas hacia el frente, los recorridos los hacían muchos de ellos a pie, y esto es el motivo principal, o los dos motivos o las dos causas que podemos decir que al menos a mí me quedan en la idea, ¿no? El fortalecimiento, ese entrenamiento posterior y eso por una parte, y luego pues unas necesidades más logísticas y reales quizás que a eso otro que tantas veces pues se ha publicado y se ha dicho de boca en boca. Bueno, Carlos. a mí me gustaría decir un detalle que no es ningún descubrimiento mío, es simplemente un detalle que aparece ya en el primer gran libro que se publica sobre la división, que es el del coronel Martínez Esparza, jefe de uno de los regimientos. Por tanto, está publicado esto desde el año 1943, fijaros si lleva tiempo, y parece como si la gente no lo lleva. En su libro, el coronel Esparza dice claramente que a los 2 días de estar en la división en Grafenberg, al alto mando de la división ya se le comunica que van a ir al frente andando. No es, digamos, ningún secreto para los jefes superiores de la división. Y no es ninguna medida, como muchas veces se ha dicho, de un poco de castigar a los españoles, a ver si se disciplinan. Se le dice a la división que va a ir andando por una sencilla razón. Todas las divisiones alemanas han ido andando. Entonces, bueno, que no queda otra opción. Desde el principio estaba previsto así porque, repito, todas las unidades alemanas iban andando. No se le dice a la tropa. Me imagino que a la tropa le habría sabido a cuerno quemado saber que iban a tener que hacer 1000 kilómetros andando, y entonces ya cuando empieza la marcha empiezan a dársele un poco de explicaciones. No, es para que nos terminemos de hacer el rodaje de las unidades, etcétera, etcétera. Van andando por algo muy sencillo, porque el ejército alemán era hipomóvil y todas las unidades iban andando. También lo cuenta el mismo coronel Esparza en su libro, por tanto no es ningún secreto, que el momento en que la división está desembarcando en su zona de desembarco, en Suwałki, entre Suwałki y Grodno, llega una división alemana que va a tener que hacer la ruta a pie. Y la primera victoria, entre comillas, de los españoles, es que le dicen consiguen que los alemanes den prioridad de paso a la división española. Es decir, no hay ninguna marginación, no hay ningún hecho raro. Detrás de los españoles marcha una división alemana, ¿no? Y a los españoles les ha dado prioridad de paso. Hay otro pequeño detalle que lo cuentan infinidad de divisionarios. La sorpresa que les dio a ellos estando ya en la autovía de Minsk a Moscú, cuando les adelanta una división acorazada a pleno de efectivos, camino del frente, con todos sus camiones, todos sus tanques, y los españoles dicen, joder, esto sí que es una forma de ir a la guerra, ¿no? En camiones, con sus tanques. No hay que saber mucho de logística militar para saber que si hubiera trenes disponibles, una división acorazada no la envías por carretera. Eso te iba a decir, Carlos, el desgaste de una unidad acorazada, claro, desplazándose estratégicamente, es bestial. Todo Guripa que ha hecho la marcha lo ha contado. Nos ha adelantado una división acorazada, lo cual te indica clarísimamente que es que no hay transporte ferroviario. Después están los datos ya que uno conoce cuando estudia con cierto detenimiento la evolución de los combates en el frente del Este. En ese momento el grupo de ejércitos centro está detenido un poquito más allá de Smolensk, paralizado por falta total de recursos logísticos. El mariscal von Bock ha dicho que él no puede moverse si no recibe como mínimo, creo que son 50 convoyes ferroviarios al día. ¿De acuerdo? Y lo que está recibiendo en la práctica, lo ha publicado Van Krevel en su libro clásico sobre la logística en la guerra, lo que está recibiendo al día, el día que tiene suerte, son 10, y algunos días ya escandaloso recibe 18 convoyes. Muy bien, si se transporta a la división azul en trenes desde Suwałki y Grodno hasta Smolensk, la división azul necesitaba 66 convoyes ferroviarios para moverse, lo cual hubiera significado que el grupo de ejércitos centro, repito, el grupo de ejércitos centro, habría estado como mínimo durante una semana sin recibir ni un gramo de cargamentos, de munición, etcétera, etcétera. Luego, vamos, hay 100.000 formas de demostrar
que a la División Azul se la envía al frente andando, pues la sencilla razón de que tiene que ir andando, como cualquier otra unidad alemana, ¿no? Ahora, desde luego, a los guripas les sentó fatal, porque el señor Goebbels era evidentemente un genio de la propaganda y había convencido a todo el mundo de que la Wehrmacht, ahí todo el mundo iba motorizado, todo el mundo iba acorazado, etcétera, etcétera. Que a ellos se les hiciera ir a pie, les pareció, vamos, casi en algunos casos lo sienten como una ofensa. Pero repito, no demuestra para nada, en absoluto, bajo ningún concepto, una falta de confianza en la preparación de los españoles. Es simplemente una necesidad logística absoluta. Bueno, el caso es que sea como fuere, que como hemos ya visto, todas las unidades iban a pie. Eso le sirvió a la División Azul para completar y sobre todo, más que nada, para adecuarse al transporte de caballerías, a la hipomovilidad de la división. Pero eso también sirvió para otra cosa, y es para que entrara la propia división, los guripas, en contacto con las poblaciones de aquellos países por las que iban pasando. Como ya hemos leído en el editorial, esto provoca, bueno, toneladas de anécdotas y toneladas de quebraderos de cabeza a los alemanes y un poco pues a todo el mundo, porque como bien ha dicho la editorial, pues los españoles no han ido a ocupar países ni a combatir contra poblaciones, con lo cual el trato que dan a todas las poblaciones por las que pasan nada tiene que ver con el que han recibido estas poblaciones por parte del ejército alemán, ni nada tiene que ver con lo que en principio podría ser un ejército de ocupación. Este es un tema que aquí sí me gustaría que nos extendiéramos un poquito, porque es, a mi modo de ver, es fundamental para entender la psicología de la División Azul. Primero vamos a entrar un poco, me gustaría entrar con las poblaciones y luego posteriormente con el trato con las autoridades alemanas, que también tuvo su guasa y mucha guasa, por cierto. Empezar cualquiera de los dos. Mira, yo en lo referente que tú has dicho, lo que has mencionado ahora mismo, me gustaría decir que durante esos casi 1.000 kilómetros, oficialmente en algunos casos se dan 900, no todas las unidades recorrieron el mismo número de kilómetros, porque unas salieron antes, otras después. Luego hablaremos del tema de esos supuestos kilómetros que alguna unidad recorrió posiblemente de más cuando le dijeron que retrocediesen. Hay un hecho muy importante. La marcha duró aproximadamente unos 49 días. Esos 49 días de marcha, 27 en total fueron de propia marcha en sí, o sea, de andadura, de recorrer camino, y la diferencia, esos otros 22 días, pues se utilizaron supuestamente pues para descansar, para acondicionar los equipos, pues para todas estas cosas que podían dar de sí. Esos 22 días de descanso indudablemente sirvieron también para que los guripas españoles entrasen en un contacto casi directo con la población de los territorios por los que iban pasando, ¿no? Dejando testimonio siempre y en todos los casos de nuestra manera de ser, de nuestra idiosincrasia, de nuestras particularidades. Eso chocó a esa población civil con la cual se encontraron de una manera enorme. Los alemanes, a pesar de que los españoles llevaban un uniforme alemán, enseguida se dieron cuenta estas poblaciones de que no se trataba de esos alemanes que anteriormente o posteriormente iban pasando delante de sus puertas y que mantenían una actitud totalmente distante, fría, de lo que podríamos calificar, y con esto no quiero llegar a ninguna conclusión, de lo que era una verdadera ejército de ocupación. El español, nuestra manera de ser está ahí, y lo que entró siempre fue en un contacto directo. Cuando esas poblaciones veían pasar a un ejército distinto, a un ejército que iba cantando al frente, que entonaba canciones no solamente de guerra y canciones e himnos militares, sino canciones propias de España, de nuestro país, pues veían en ellos una situación mucho más próxima, ¿no? La manera de fijarse no fuese de esa manera. Indiscutablemente también podemos hablar de que los españoles estaban atravesando un territorio, la mayoría del recorrido lo hacen a través de un territorio como es Polonia, eminentemente católico, coincidente con las ideas religiosas de los que en esa marcha iban.
Y entonces eso, evidentemente, pues produjo una manera de pensar, de ver a nuestros guripas, casi en algunos casos, pues como podría yo incluso afirmar que como unos ciertos liberadores, porque no duda cabe, no nos olvidemos de que si Alemania había invadido su territorio era debido a la marcha de la guerra, porque si no hubiese sido Alemania, hubiese sido la Unión Soviética, hubiese sido el comunismo los que en ese momento pues estarían donde estaban los alemanes. Entonces, incluso algún polaco podía llegar a pensar o a meditar, dice, que la labor de los españoles en esa lucha contra el comunismo pues podía ser vista de buenas maneras y de buenos ojos. Carlos. Mira, yo voy a aprovechar la intervención de Gonzalo, porque he subrayado un dato a mi entender fundamental, y es que el hecho, la división donde desembarca es una zona polaca, y durante un largo trayecto está atravesando zonas polacas o lituanas, ¿no? Es decir, zonas de población católica. Los polacos y los lituanos tienen en común un odio feroz al comunismo y un sentimiento, francamente, históricamente muy fuerte, ¿verdad?, antirruso, ¿no? Se trata de poblaciones que, si la política alemana hubiera sido la correcta, se habrían unido con entusiasmo a la cruzada contra el comunismo. Sabemos que no fue así y la historia es distinta. Pero hay un hecho que refleja aún hoy en día esa admiración que provocó la división en Polonia. Es un hecho que parece anecdótico, pero es muy revelador. Hay libros sobre la división escritos por autores británicos, norteamericanos, franceses, todo lo cual es perfectamente lógico. Son países de estos que llamamos de nuestro entorno. También hay un libro de un autor italiano. Estamos en el mismo caso, es un libro de nuestro entorno. Sin embargo, lo que llama la atención es que existe también una historia de la División Azul escrita por un autor polaco, Wojciech Muszynski. ¿Por qué a un polaco le interesa la División Azul? El historiador polaco que acabo de citar, es precisamente un especialista en los grupos de resistencia polacos que eran simultáneamente, que luchaban simultáneamente contra los alemanes y contra los soviéticos, contra los comunistas, vamos a decirlo en lenguaje cotidiano, de los grupos de resistencia de extrema derecha, ¿no? Otro hecho elocuente, todos conocemos la obra de Xavier Moreno sobre la División Azul. No se ha publicado, que yo sepa, hasta este momento en ningún idioma extranjero, salvo en polaco. ¿Por qué el señor Moreno consigue que su obra se publique en Polonia? No es un historiador que tenga fama internacional. Me refiero que no se le publica el libro porque sea el señor Xavier Moreno, sino porque es un libro sobre la División Azul, ¿no? En ambos casos son dos libros muy recientes. ¿Por qué en Polonia? Bueno, pues ahí tenéis la prueba, porque el paso de la División Azul por Polonia despertó inmediatamente la simpatía de los polacos. Otro factor a tener en cuenta es el primer momento que trato con la población civil. Se trata de un ejército y la población civil siempre genera problemas. No vamos a darle vueltas, esto es así, ¿no? Que si se coge una gallina por aquí, que si se coge una vaca por allá, en algunos casos, pues entra en juego la picaresca española, ¿no? En la mayor parte de los casos son compras, ni más ni menos, o cambios, te cambio este jersey por esta gallina, etcétera, etcétera. Pero hay algunos incidentes que están un poquito más al margen, ¿no? Típico, repito, problema de relaciones entre un ejército en marcha y la población civil. Hay, tú lo citabais al principio en la editorial, informes de las autoridades de ocupación alemanas. Muchos de ellos critican el comportamiento de los españoles. Aquí han cogido una gallina, aquí han cogido una vaca, etcétera, etcétera, qué barbaridad. Bueno, pues te voy a contar una cosa que me ocurrió leyendo un libro exhaustivo, de estos libros de historia militar que son súper eruditos, sobre los combates del Grupo Ejército Centro en los alrededores de Smolensk, que fue la primera vez que la Wehrmacht recibió un severo varapalo. El analista que está escribiendo es un historiador norteamericano. Reproduce los documentos del alto mando del Grupo Ejército Centro. Bueno, ¿qué podemos pedir? ¿Qué nos llega como refuerzo? Y le informan de que llega la división española, ¿no? Pero a la vez le llegan los informes de algunos comandantes militares alemanes diciendo, esta unidad es muy indisciplinada, fíjate, aquí han cogido unas gallinas, aquí han cogido unas patatas. Y el analista americano hace una percepción
sencilla, lógica, natural. Dice, qué curioso que estos mismos comandantes militares de Grodno, de Suwałki, de donde sea, critiquen a la división española porque ha cogido una gallina, cuando no han emitido ningún informe crítico, cuando por ese mismo territorio ha pasado una Einsatzgruppe del SD y se ha cargado a 100.000 civiles. Es decir, hay informes negativos, pero no nos engañemos. Hay que entenderlos en el contexto en que se formulan, y es que muchos alemanes tienen con respecto a los españoles una serie de prejuicios, ¿no? Y no ven más que, pues, como la parábola bíblica, ¿no? La paja en el ojo ajeno, no ven la viga en el ojo propio, ¿no? En efecto, el comportamiento de los españoles con la población civil, no nos cabe la menor duda, fue muy correcto. Y hay otro hecho que vale la pena subrayar. Hay gente que lo ha escrito, lo ha afirmado, que esta visión que dan los españoles de su larga marcha, confraternizando con la población civil, es una elaboración a posteriori. Es decir, ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, se está hablando de crímenes de guerra alemanes, entonces ellos elaboran, se dice por parte de estas fuentes, un discurso exculpatorio, diciendo, no, nosotros nos hemos portado muy bien. Falso, absolutamente falso. Sabemos perfectamente que las críticas de los soldados españoles al comportamiento de los alemanes en territorio ocupado se están produciendo ya en ese mismo instante. De hecho, los convoyes que traen a España algunos repatriados, lo típico, heridos, gente que no puede seguir la campaña, empiezan a llegar a España el mismo año 41, y al llegar a la frontera se ha dado orden de que agentes de la policía les interroguen, oye, contarnos qué está pasando en Rusia, cómo va el tema, darnos detalles. Lo que llama la atención es en que en todos esos informes los voluntarios ya dicen a las autoridades españolas, atención, algo está pasando allí. El trato con la población civil es horroroso. No nos gusta nada lo que hemos visto. Los alemanes tienen un comportamiento que es absolutamente intolerable. No han esperado al año 45 a elaborar un discurso exculpatorio. En el mismo año 41, estando ellos sirviendo en la Wehrmacht, han dado a conocer a las autoridades españolas que la política de ocupación alemana en los territorios ocupados es, vamos a decirlo en forma así suave, deplorable. Sí, yo quería un poco, para complementar esto que estás hablando, Carlos, a mí me contaba mi padre que ellos cuando llegaban a los pueblos, pues muchas veces pues no se sabía muy bien, aunque siempre había unas etapas predefinidas, no siempre se cumplían por problemas logísticos lógicos de cualquier unidad en marcha. Él me contaba que los alemanes siempre que llegaban a cualquier población, cogían parte de la población, la echaban de sus casas, por así decirlo, y lo reconcentraban en alguna zona concreta del pueblo. Sin embargo, los españoles no, los españoles, a mí me contaba mi padre que yo dormía muchas veces con la propia población civil compartiendo las casas. Esto además produjo, si cabe, más confraternización con el supuesto enemigo. Y vamos, yo lo sé porque eso también me lo ha contado mi padre. Él era pues tenía la edad que tenía y le gustaba mucho la juerga. Ellos prácticamente todos los días formaban en alguna casa, en algún local donde fuera, formaban su juerguecita con guitarras, vino y montaban su fiestecita y la montaban con la asistencia de las poblaciones civiles y encantados de la vida, vaya. Sí, sobre eso que acabas de mencionar, Manuel, querría yo apostillar que cuando estaban cercanos a una población y se les permitía, porque el tiempo lo permitía a su vez, pues gozar de unas horas o de un día de permiso, se constituían entre los guripas, por decirlo así, 3 clases diferenciadas de expediciones para visitar esa ciudad. Esto no deja de ser una anécdota, ¿no? Estaba el grupo que denominaban gastronómico, que como su nombre indica, iba a comprobar y a degustar los placeres del paladar en ese país. Estaba el grupo cultural, que a su vez se dedicaba pues monumentos, iglesias, todo aquello que fuese característico y relevante, que pudiese aportar conocimientos a los guripas. Y luego, evidentemente, y como todos estábamos pensando, estaba el más numeroso, que consistía el grupo Paniencas, ¿no? El grupo Paniencas o del ligoteo, ¿no? Eso viene a apostillar un poco. Qué duda cabe que este comportamiento, evidentemente, por parte de los españoles, nunca, que se sepa, lo pudo llevar a cabo ni pretendió llevarlo el ejército alemán, ¿no? No se lo hubieran permitido sus propias autoridades, ni tampoco iba con su manera de ser. Quizá uno de los errores por parte del mando alemán era considerar
que todo aquel que vestía o portaba su uniforme tenía que guardar siempre la misma característica, la misma manera, forma de ser y de comportarse que al igual que hacía su ejército, y no se daban cuenta que a lo mejor debajo de su uniforme había unas personas, unos seres totalmente distintos, con una forma de ver las cosas, pues también en muchos casos diametralmente opuestas. Bueno, si os parece, vamos a parar un momentito para la publicidad, y a la vuelta de la publicidad vamos a hablar... Patriotas.es, nuestras ideas y nuestra lucha en Internet. Bueno, pues ya una vez escuchado nuestros consejos publicitarios, volvemos un poco al ataque. Vamos a ver, a mí me contaba mi padre, y esto ya más que por libros es por las vivencias que me contaba mi padre, que son divertidas, aparte de los informes contradictorios, porque si es verdad que la división tuvo grandes enemigos dentro del ejército alemán, también tuvo grandes amigos, ¿no? Entonces, por eso de ahí la acumulación tal vez de informes contradictorios. Pero lo que sí me contaba mi padre eran los grandes quebraderos de cabeza que tenían los Feldgendarmes, creo que se llaman, ¿no? Alemanes, con los guripas. Que de ahí viene la mayor parte de la crítica, ya no porque se han robado una gallina o no han robado una gallina, sino era porque se pasaban absolutamente por el forro las normas de ocupación y los consejos. En escasísimas poblaciones hicieron caso de las recomendaciones de ir en grupos, armados por presencia de guerrilleros o fuerzas hostiles. Y bueno, el caso es que, y desde luego en la zona de Polonia y Lituania, lo que está claro es que había españoles que se escapaban sueltos o en parejas, y si llevaban algún armamento era el machete, no llevaban más. Esto daba una cantidad de problemas a los alemanes increíbles. Entre otras cosas, dio también lugar a enfrentamientos. Ya no me refiero a enfrentamientos armados, aunque en alguna ocasión a punto estuvieron de llegar a coger las armas. A mí me contaba mi padre que los guripas un poco, pues no, por no meterse en líos, pues se desviaban de la entrada de los pueblos, hacían sus pinitos para entrar sin ser detectados por las patrullas de policía alemana, porque sabía que era inmediatamente el problema saltaba ya. Los alemanes me contó que acabaron un poco optando porque allí donde estaba la división española, ellos eran los que no entraban en las poblaciones, porque desde luego las patrullas de policía era tener un constante quebradero de cabeza, un constante llamar el orden, y a medida que pasaba el tiempo los guripas pues se ponían ya hasta chulos, ¿no? Ya se enfrentaban directamente a los Feldgendarmes, además con la complicidad del mando, que una vez que llegaban los partes al mando de la división, pues salvo que fuera una cosa realmente, realmente que se hubiera cometido algún delito o que se hubiera cometido alguna falta grave, pues los propios mandos españoles pues protegían a los guripas. ¿Qué tenéis que aportar? Hay una cosa muy curiosa, en efecto, infinidad de testimonios personales de los guripas nos hablan de este tipo de incidentes con la con las autoridades de ocupación alemana. De hecho, los españoles, como tenemos un cierto complejo histórico, no le vamos a dar más vueltas, asumimos que nuestros soldados en algunos casos se portaban un poco como soldadesca, ¿no? Es mucho menos conocido que hubo incidentes a la inversa, en el cual los españoles tuvieron que dar parte del mal comportamiento de soldados alemanes. Estas quejas, naturalmente, no pasaban del escalón del mando español y además normalmente ni siquiera estaban por escrito. Sin embargo, existen. ¿Y cómo los encontramos? Los encontramos, por ejemplo, en diarios, todos ellos no publicados, de divisionarios. Más habitual se encuentra en diarios de oficiales, ¿no? Yo te puedo comentar, por ejemplo, el caso de un diario de un oficial de Estado Mayor, de un jefe de sección de Estado Mayor, que cuenta que se ha encontrado con unos oficiales alemanes totalmente borrachos, porque los soldados alemanes son soldados prusianos, de acuerdo, más disciplinados que los nuestros, de acuerdo, pero cometen los mismos comportamientos que un soldado en campaña, ¿no? Y de lo desagradabilísimo que ha sido encontrarse con estos soldados que se han insolentado con él y con otros mandos, sencillamente bajo los efectos del alcohol, ¿no? Luego, efectivamente, mira, la convivencia entre dos ejércitos, incluso aliados, es siempre muy, muy compleja. Y las tensiones siempre son muy fuertes. Cualquier que tenga una experiencia militar, incluso leve, de haber hecho maniobras con otros soldados de otros países,
sabe que estos enfrentamientos, estos choques, estos roces se producen. Bueno, no hay que irse ni siquiera tan lejos. En unas maniobras en las que esté, por ejemplo, la Legión y esa unidad que no será la Legión, pues se van a producir choques entre los pistolos y los legionarios, y los pistolos y los paracas, y los legionarios y los paracas. Luego, que haya roces con autoridades alemanas, militares alemanas, está dentro de lo normal, está dentro de lo previsible, pero repito, a mí me gustaría subrayar que no siempre fueron los españoles los que sacaron los pies del tiesto, ¿eh? Fueron en muchas ocasiones los soldados alemanes y oficiales alemanes los que bajo efectos del alcohol o de la tensión o de cualquier otra cosa o de sus prejuicios, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Tuvieron comportamientos que estaban muy lejos de la etiqueta militar, ¿no? De la cortesía militar. Que haya gente que solamente quiera ver los informes alemanes y no quiera ver los informes de los españoles o los alemanes, pues es muy lógico, porque en nuestro país ya sabemos que por desgracia nos gusta zaherirnos, nos gusta meternos con nosotros mismos. Ya sabéis la frase que hay famosa: si habla mal de España es español, ¿no? Entonces yo quería, en este caso, ya seguro que Gonzalo desarrolla otros aspectos, pero subrayar este tema que muchas veces se olvida, ¿eh? Hubo también problemas por el mal comportamiento objetivo de soldados y oficiales alemanes en su trato con los españoles. Sí, yo al respecto de esto también quería contar una anécdota, porque yo pienso que no se trata de igualar el trato de soldados de un país de otro país, no. Para mí el problema no es ese, tiene mucho que ver, entiendo, con la idiosincrasia de la propia División Azul. Yo recuerdo, por ejemplo, me contaba mi padre como anécdota, en una de las paradas que hicieron por Polonia, bueno, pues la intendencia pues le repartió pues una serie de utensilios, que si crema de zapatos para las botas, y entre lo que le repartieron, pues venía una bolsita con 3 preservativos. Esos preservativos, pues bueno, había una serie de instrucciones médicas para usarlos, cómo se debían de usar, cómo no se debían de usar. Bueno, pues hasta ahí todo muy bien, hasta que un guasón de su batallón pues se le ocurrió la idea de soplarlo, hacerle un nudito y atarlo en la bayoneta del fusil. Aquello cundió, hizo gracia, y al final acabó el batallón entero, mientras marchaba, desfilando todos con el globito. Eso creo que indignó, y vamos, los alemanes montaron un cirio descomunal. Es un poco por ver, eso jamás se hubiera podido ver en una unidad alemana. O sea, un poco el sentido de guasa, el humor español, en fin, un poco el carácter totalmente distinto entre los teutones y los mediterráneos. La versión que me ha llegado a mí, que muy bien ha dicho Manuel, no es esa concretamente, sino que fue un acto de protesta llevado a cabo por la 10ª compañía del 262, concretamente la mandada por el capitán Portolés. La división, los divisionarios hasta ese momento, los contactos que habían tenido con lo que aquí denominamos paniencas, siempre los habían obtenido a través de la población civil, cosa que reportaba más de un quebradero de cabeza, como ha dicho Carlos, o he querido oírle, a las autoridades alemanas y a la gendarmería. Que a resulta de esto, pues se abrieron, por decirlo de alguna forma, la autorización, o se dio la autorización a los españoles de visitar los burdeles establecidos por el ejército alemán, por la Wehrmacht, y de esta manera, pues, cortar de una manera radical aquello que tanto les preocupaba a las autoridades alemanas, de este contacto continuo, de este acercamiento hacia la población, que no se remitía evidentemente solamente al intercambio de el habituallamiento que les proporcionaba el ejército alemán, que lo cambiaban, como estamos diciendo, quizá la mantequilla, quizás ese foie gras que los españoles detectaban tanto, pues servía como moneda de canje, pues por una gallina, unos huevos, etcétera, etcétera. Entonces, los divisionarios españoles pues tenían sus encuentros amorosos con la población femenina de los países ocupados, y esto evidentemente la Wehrmacht no lo veía con buenos ojos, ante lo cual optaron por abrir esos burdeles, les facilitaron esos preservativos y de esta manera pues oficializar, por decirlo así, de alguna forma, o encarrilar la situación hacia a llevarlo de una manera un tanto oficial. En protesta por esto, porque los españoles querían seguir pues teniendo pues su galanteo, esa manera, ese Don Juan que dicen que todos llevan, un pequeño Don Juan en su interior, pues quisieron seguir manteniendo esos contactos con lo que era la población, y ante ese hecho de que estaba prohibido,
Y en señal de protesta, como ya he mencionado, la compañía del capitán Portoler desfiló por una de las principales calles de una población ocupada, no sé si fue Vilma o no sé cuál pudo llegar a ser, de esa manera que ha mencionado Manuel. ¿Me permitís que añada una postilla? Lo que acaba de decir Gonzalo es exactamente lo que ocurrió. Este incidente ocurrió en una compañía en concreto, la 10ª del 262, la del capitán Portolés, y bueno, fue muy comentado. A partir de ahí resulta que muchos guripas que no estaban en esa compañía, pues también lo incorporaron a sus recuerdos y dijeron, esto lo hizo mi compañía, etcétera, etcétera. Bueno, pero no es eso lo que quería llevar la atención. El hecho es que a los alemanes les llamó mucho la atención y digo, fíjate, que estos salvajes lo que hacen. No sé si habéis leído el diario del conde Chiano sobre la guerra. Sí. Sorprendentemente, este incidente aparece en el diario del conde Chiano. Los italianos habían visto con bastante desagrado, no hay que darle más vueltas, el hecho de que los españoles, a la hora de ir a Rusia, hubieran preferido incorporarse a la Wehrmacht alemana en vez de incorporarse con el contingente expedicionario que ellos mandaron, un cuerpo de ejército. Además estaban incluso preocupados porque ellos mandaban 3 divisiones, siendo sí que era un país del eje, ¿no?, beligerante, y la España neutral mandaba una división, es decir, tiene, digamos, bastante importancia, ¿no? Así es que entre los italianos cayó muy mal el hecho de resistencia de la División Azul. Muy bien, ¿qué cuenta Chiano en su diario? Dice, ¡uy, la división española! Esos son una banda, menudos individuos. Toda la división ha desfilado por Varsovia, llevando en la punta de sus fusiles preservativos hinchados. Bueno, sabemos perfectamente en qué unidad ocurrió ese incidente, la 10ª del 262, y también sabemos perfectamente que la división nunca estuvo en Varsovia, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay mucha gente que ha leído el libro de los diarios de Chiano, porque se considera una obra clásica sobre la Segunda Guerra Mundial. Y yo me he encontrado en varias ocasiones que historiadores, entre comillas, y periodistas dicen, la división española, si eran una banda de desarrapados. Fíjate lo que cuenta Chiano, que la división desfiló por Varsovia con los preservativos hinchados. Cuando, repito, sabemos que no estuvo en Varsovia y que no fue un problema de la división, sino una compañía que hizo esta chulería de este gesto, ¿no? Lo cual nos demuestra que, en fin, que muchas veces estas acusaciones que se lanzan contra la División Azul pues son malas interpretaciones, rumores deformados, que se utilizan al servicio de una propaganda en concreto en un momento determinado, que no tienen nada que ver con la realidad, ¿eh? Bueno, yo me limitaba a contar lo que escuché de labios de mi padre sin entrar en mayores profundidades. Si os parece, vamos a cambiar un poco de tercio, porque el que ha leído un poquito sobre la división pues se encuentra, le choca el que esta división, que en principio iba destinada, o por lo menos la división o los guripas pensaban que iban pues derechitos a Moscú, en un momento dado se da la orden de cambiar de rumbo y esta división pues ya no va a estar en el grupo de ejércitos centro, sino que va a pasar al grupo de ejércitos norte. Hay diferentes versiones de por qué ocurrió esto, y vamos a entrar un poquito en ello. Está la versión que dice que debido a los malos informes y que no era lo que se requería en el centro, en el grupo de ejércitos centro para la toma de Moscú, y está pues la otra versión que nos cuenta que simplemente fue una decisión del mando estratégico o táctico alemán debido a la debilidad de sectores como el sector norte, que prácticamente había cedido la mayor parte de sus carros de combate y unidades acorazadas, las había cedido al grupo de ejércitos centro, precisamente por el desgaste que sufre en el intento de toma de Moscú. Vamos a entrar un poquito en profundidad en ello, ¿os parece? Bueno, mira, efectivamente en la guerra lo que más funciona es el radio Macuto. Entonces, cuando los españoles reciben la noticia de que tienen que deshacer los cuantos kilómetros y salir hacia el norte, y ven que no van a participar en el ataque a Moscú, pues a muchos divisionarios esto les sienta como un jarro de agua, los alemanes nos marginan, los alemanes nos desprecian.
Y muchos lo ponen por escrito en sus recuerdos, y esta historia parece como un menosprecio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la realidad? El frente del Este hay que conocerlo en toda su extensión y dónde están los combates en cada momento. Las tropas alemanas acababan de alcanzar el río, en Stichelberg, habían alcanzado el lago Ladoga, y tenían cercada, aislada del resto de Rusia, a Leningrado. Esto es una cosa que evidentemente las autoridades soviéticas no pueden consentir. Leningrado es San Petersburgo, es la capital histórica de Rusia, y aparte es la cuna de la revolución. Así que en el mismo momento en que las tropas alemanas han alcanzado el lago Ladoga, en Stisselburg, el Kremlin ordena un enérgico contraataque para cortar ese dedo alemán que ha alcanzado el lago Ladoga. Se produce una situación muy de crisis, porque tú lo acabas de subrayar. El grupo de ejércitos norte se ha quedado sin elementos acorazados que ha enviado para reforzar el ataque sobre Moscú. Los alemanes, delante de sus mapas de situación, dicen, bueno, ¿qué enviamos? ¿Qué podemos enviar? Esta unidad, esta unidad, esta unidad, esta unidad. Se envía, por ejemplo, una división que estaba en Francia y que curiosamente llega antes que los españoles. ¿Por qué? Porque montan los trenes en Francia y va directa hasta el frente. Dirá, anda, pero si no había trenes por los españoles. ¿Para esto sí, para esto sí que hay tren. Porque estos pasan por Alemania y por los países bálticos, cuyo ancho de vía es el ancho europeo, lo que les permite seguir esa ruta con rapidez, ¿no? ¿Qué unidad tienen a mano? Pues os acabo de comentar hace un rato. Tiene la división 250, la división española, que está cerca de su frente, y detrás viene otra división alemana que va andando siguiendo los pasos de los españoles. Pues el alto mando dice, vamos a ver cuál está más cerca de la vía férrea que comunica con el norte, que podemos coger en Vitebsk y tirar para arriba rápidamente. Pues los que están más cerca son los españoles, pues que vayan los españoles. Es una pura necesidad estratégica. Si la división azul, al salir de Polonia, de la zona de desembarco, no hubiera tenido el privilegio de salir andando la primera, y la otra división alemana que acabo de citar hubiera ido delante de ella, esa división habría sido enviada hacia el norte y los españoles habrían participado en el asalto sobre Moscú. Luego fue una pura decisión táctica en ese instante. Esta es la unidad que mejor está situada. ¿Por qué? Porque está atravesando el eje de comunicaciones que lleva hacia el norte. Bueno, hay algunas unidades que están más adelante, que llevan 50, 60 kilómetros más adelante, pues que den media vuelta y los mandamos rapidísimamente hacia el norte. No intervino ningún otro factor. Gonzalo. Bueno, efectivamente para los españoles supuso un varapalo, ¿no? Ya se veían todos desfilando por la Plaza Roja, y que era el símbolo máximo que en ese momento, a pesar de que Leningrado pues había sido la capital por eminencia, ¿no? Por lo que era. Entonces, esto supone un varapalo, el símbolo del comunismo, el gobierno de Stalin estaba allí ubicado y nada mejor para un divisionario reivindicar aquello que andaba buscando que desfilando por esa plaza. Indudablemente, pues se seguirá hablando durante mucho tiempo de que los españoles fueron desplazados al sector norte porque era un sector más tranquilo, porque en el sector central más tranquilo en cuanto a estabilidad. Se hablaba de que era un sector más de trincheras. El sector norte requería un movimiento más rápido y coordinado de tropas. Se utilizaron las unidades acorazadas y motorizadas, lo que los españoles, al ser una división hipomóvil, no iban a aportar a ese sector, que era lo que se necesitaba. Cuando se desplazan hacia el sector central, esas tropas que en su momento tenía el mariscal von Lieb como jefe del ejército norte, requiere y pide a Hitler que necesidad de refuerzos, y como dice Carlos, pues se piensa en ese momento, pero no por otra circunstancia de que por cercanía, como él ha mencionado, o por necesidad de las circunstancias de ser hipomóvil, iba a ajustarse mucho más su forma de ser, sus particularidades, iba a dar mucho más juego en ese sector norte que en el central, donde se requería otro tipo de unidades. Bueno, otro tema que yo quería tocar también es el tema de las bajas durante la marcha. Pese a que algunos piensen que no, hubo ya las primeras bajas. Yo quisiera que me hablarais un poquito de ello. Mira, yo quisiera mencionar que efectivamente se producen las primeras bajas, concretamente el 28 de agosto, apenas 8 días después de haber salido los contingentes o empezar a salir de Grafenberg, en Grodno, pues a consecuencia de la explosión de una mina,
fallecen los primeros españoles, concretamente 5, 2 sargentos, 2 cabos y un soldado, y produce 30 y tantos heridos. Posteriormente, a consecuencia de las heridas, pues fallecen algunos guripas más. Dicen para algunos que estas fueron las primeras bajas divisionarias, para otros, y por un tema más que nada de sentimentalismo, de cargado de un cierto nostalgia, la primera baja, quiero mencionar que no la oficial, pero sí de cara a mucha gente, consistió en la de Juan Navarro de Murcia, en un divisionario, un chaval del Frente de Juventudes, alista en la división, pero este hombre pues tiene una debilidad, tiene una salud más bien débil, que le lleva de alguna forma a no pasar esos entrenamientos, esos duros entrenamientos, para poderse incorporar a la división, falleciendo por esto. Eso no deja de ser una anécdota, pero efectivamente las primeras bajas, como ya he dicho, esa consecuencia de esa mina, son gente del regimiento de Vierna, del 263, y son estos 5 soldados y posteriormente más. Con el paso del tiempo, pues se produjeron otras bajas, quizá de ahí de alguna forma producidas por los partisanos, por los guerrilleros, en emboscadas, en guripas que de alguna forma se despistaban entre los barrios de las poblaciones donde estaban, eran, por decirlo así, asesinados o mediante trampas, los hilos estos, los cables que muchas veces con los enlaces motoristas en alguna ocasión también llegaron a conseguir que los españoles poco a poco y antes de la entrada del frente pues fueran teniendo estas primeras bajas durante el transcurso de la marcha. Carlos, ¿quieres complementar algo más? Sí, mira, en las marchas las bajas de muerte fueron poquitas, incidentes fundamentalmente el que acaba de citar Gonzalo, de esta mina en Grozno. Las marchas fueron fundamentalmente fuentes de otro tipo de bajas recuperables, y el problema era la dureza de la marcha. Estamos hablando de 1000 kilómetros, y bueno, eso es una cifra, ¿no? Yo no sé si la gente se para a pensar. La persona que nos está escuchando pues puede hacer algo muy sencillo, pues se pone delante de un mapa y se sitúa en Almería y le dice, bueno, venga chico, tienes que andar hasta La Coruña. Y entonces posiblemente caiga en la cuenta de lo que se le había pedido a estos hombres. 18.000 hombres haciendo la travesía de toda España, cargados con todo su equipo de combate, andando a pie, con unas botas que evidentemente no han tenido tiempo ni siquiera de domar, ¿verdad? Entonces, las bajas durante la marcha son fundamentalmente bajas por enfermedad de los pies, se les llama aspeados o despeados, las dos fórmulas son correctas. Era un tipo de enfermedad, era un tipo de patología que el ejército español conocía bien, porque esto ha ocurrido desde siempre, pero claro, que en esta marcha alcanza proporciones muy elevadas, son miles de hombres los que padecen este problema. Pero repito, pongámonos delante de un mapa, y pongámonos que estamos en Almería y recibimos la orden de ir andando hasta La Coruña, pasando por Madrid. Así quizá nos demos cuenta del tremendo esfuerzo físico y moral, moral que se le pide a esta gente, porque son muchos kilómetros, es saber que te vas a levantar al día siguiente a las 5 de la madrugada, te vas a poner 30 kilos de peso, tu casco, tu armamento, tu munición, y vas a andar, para el día siguiente hacer lo mismo. Fueron bajas, repito, entonces, sobre todo, bajas debido a que se les pidió un esfuerzo físico extraordinario y en muchos casos, pues, excesivo. Efectivamente. Bueno, yo tenía una pregunta, pero la verdad es que Carlos nos la casi ya medio contestado, que era un poco el comentar las últimas etapas de la marcha. Una vez que se decide el cambio de frente, se realiza en el tren, pero entiendo que esto se debe al que, bueno, digamos, el consumo de trenes era principalmente de retaguardia al frente. Una vez que la marcha cambia de dirección y transcurre paralelamente al frente, pues me imagino que se les podría llevar en tren, precisamente porque el sistema ferroviario en esa zona estaría menos agobiado o menos saturado. ¿Es cierto esto o es una suposición mía? No, mira, es que no es simplemente que el sistema ferroviario esté saturado o agobiado, es que hay que cambiarlo. O sea, las tropas alemanas avanzan y, sorpréndete, quienes avanzan casi detrás de los tanques son los ingenieros ferroviarios, que van levantando las vías rusas y poniendo vías con el ancho europeo.
Entonces, ¿qué vías están tendiendo los ingenieros ferroviarios alemanes? Que hacen una auténtica proeza bética, pues están entendiendo, están cambiando las vías que tienen entendido oeste-este, que es la dirección de avance de la Wehrmacht. Han dejado en su estado normal las demás vías de ancho ruso, por ejemplo, las que van norte-sur. Por eso, al llegar el momento en que se ordena la división que pase hacia el norte, van a Vitebsk y allí pueden montar tranquilamente en trenes. ¿Por qué? Porque esa vía sigue funcionando con el ancho ruso, con máquinas rusas, con vagones rusos. No ha habido, hasta ese momento, después también le cambiaron el ancho, pero hasta ese momento no ha habido necesidad de cambiar el ancho. Y esa vía está perfectamente operativa. Gonzalo, ¿tienes alguna novedad? No, es efectivamente, como dice Carlos, eran transportes eran convoyes o vagones de ganado y, bueno, pues algún Guripa apunta que iban sin calefacción y propio de este tipo de transportes. Vamos, no eran ni muchísimo menos aquellos con los que salieron del campamento y recorrieron Alemania hasta llegar a la frontera polaca. Pero bueno, yo haciendo mi servicio militar, viajando en los vagones de transporte, nos llevaban en vagones de segunda y luego a otros nos llevaban de mercancías, y se iba bastante mejor en los de mercancías con la pajita y el ganado que los vagones de segunda, pero bueno, por lo menos en el caso español. Solo quiero apuntillar una cosita referente al tema y volviendo un poquito atrás, que el descontento o que generalmente se expresaba en los guripas, aparte de estas particularidades que ya hemos dicho, consistía también en el tema alimenticio. Y para ello Muñoz Grandes pidió aquí en España, pidió al Generalísimo, pidió a Franco que aportara, a ser posible, un convoy de alimentos más genuinos nuestros que los que hasta ese momento le habían servido el ejército alemán como era normal. Esto sirvió de acicate y de estímulo para que los guripas esa dureza de la marcha la soportaran de otra manera, a base de legumbres, vino español y toda esta serie de cosas. Bueno. Ya que estamos hablando un poco del tema de las relaciones con las autoridades alemanas de ocupación, cuando se le dice a la división que cambia su rumbo y que debe partir hacia el norte, empieza a embarcar en los convoyes en Vitebsk. Acabo de subrayar que esta vía estaba operativa. Bueno, el hecho de que esté operativa no significa que esto sea una vía del AVE, ¿no? Los convoyes van muy lentos porque entre otras cosas hay ataques de partisanos. Y llega un momento en que se produce una saturación en el tráfico y la mayor parte de las unidades españolas tienen que permanecer casi 3 días estacionadas en los alrededores de un lugar llamado Novosobokilniki, ¿no? Y ahí se producen unos incidentes muy curiosos. Los españoles, según los informes que daba la Gendarmería Militar Alemana, han devastado la estación. Han arrancado las vallas para hacer fogatas, etcétera, etcétera. Hacía ya un frío que pelaba. Estábamos a finales de septiembre y los españoles estaban ateridos de frío ya, porque sabemos que iba a ser un invierno terriblemente duro. Muy bien, pues de nuevo nos encontramos con que va a haber autores que citan esto como un ejemplo de la falta de disciplina española. El incidente, por ejemplo, lo cuentan los mismos estos autores norteamericanos, Kleinfeld y Tams, que reproducen los informes alemanes. Es cuando ya te metes un poquitín en las intimidades de los divisionarios, cuando descubres qué hay detrás de los incidentes de Novosobokilniki, mientras que los españoles van a pasarse la división, que aunque está montada en este eje viario que funciona a trancas y barrancas, porque el material ruso es deficiente, se avería, hay ataques partisanos. Bien, mientras están allí, llegan las noticias de que el cuerpo de ejército expedicionario italiano se ha apuntado a unos brillantes éxitos en la zona donde está operando, en Ucrania, y también la prensa alemana informa, las partes de guerra informan de otros éxitos parejos de las tropas húngaras que también están entrando en combate en ese instante, tal. Los españoles cogen un rebote de muerte, diciendo, vamos a ver, están los húngaros en el frente, están los italianos en el frente, y nosotros nos tienen paseando, mareando la perdiz por aquí, por Rusia. Dicho de una manera más explícita, lo que ocurre en Novosobokilniki es en gran parte una expresión de protesta de los españoles contra los alemanes, porque ellos donde quieren estar es ya en el frente, que se dejen los alemanes de llevarlos de acá para allá, que lo que quieren es estar pegando tiros en el frente, que no quieren que la guerra acabe
sin que puedan decir, hemos tomado parte en los combates y tenemos gloria para añadir a nuestras banderas, ¿no? Bueno, pues llegados a este punto, alcanzamos el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, además, alcanzamos la línea del frente. Atrás van a quedar pues todos los sinsabores de la larga marcha y todas las experiencias divisionarias a lo largo de Polonia, Bielorrusia y Rusia. Yo lo primero, yo entiendo que los que hacemos este programa somos ya un poco mayorcitos y todos hemos chupado garita, que se dice, ¿no? Pero yo me imagino que mucha de la gente que nos está escuchando o que nos escucha no tiene idea de este tipo de cosas. Entonces yo lo primero que os quería preguntar es que nos contaréis cómo se hace un cambio de unidad dentro del frente a nivel divisionario, como es el caso. Es decir, unos señores tienen que abandonar una trinchera para marcharse a su casa, a su casita o a donde sea, a su nuevo destino, y otros señores recién llegados tienen que incorporarse. ¿Cómo se hacía, cómo se realiza el relevo del frente? Bueno, los españoles se desplazan hacia la zona de Nóvgorod y allí van a relevar a la 126 División Alemana y parte de la 18 División Motorizada. Entonces la ocupación se hace, pues los alemanes dejan todo en perfecto orden, ya sabemos su manera de funcionar, dejan unas instalaciones en pleno rendimiento, pero claro, al principio se produce lo que en este caso representa mover a tal cantidad y magnitud de gente. Parece aquello, en opinión de algunos escritores, que parece aquello una vorágine, ¿no?, de tropas moviéndose de un lado para otro y, en fin, eso conlleva pues que de alguna forma pues haya que recurrir a una completa disciplina y a los buenos haceres de los gendarmes, que son los que de alguna forma pues establecen ese orden para llevarlo a cabo. Pero vamos, se produjo totalmente en un orden absoluto, no hubo mayor discrepancia. Los alemanes salían de una zona e incluso he querido leer en alguna ocasión que lo hacían contentos, ¿no?, de librarse de lo que aquello en un momento parecía que era una situación cómoda o estable, que luego resultó no ser tal. Carlos. Hay que tener en cuenta que, claro, como consecuencia del embotellamiento en el tráfico que acabo de comentar, la división no llega en bloque, un día aparece allí, ¿no? Hay unidades españolas que están llegando al frente, aunque siempre consideramos como fecha el día 12, hay unidades españolas que han llegado al frente ya el día 10, y hay otras unidades que van a ir llegando a lo largo de todo el mes de octubre. Entonces, no es que un buen día toda una división alemana da un paso atrás y toda la división española da un paso adelante, no, sino que fue siendo progresivo y van llegando los batallones y van diciéndole dónde tenían que desplegar y, bueno, pues efectivamente el momento del relevo consiste en que la unidad española se acerca con lo más sigilosamente posible, porque estamos ya bajo el alcance de las armas enemigas a la zona donde tiene que relevar. Se hacen unos formulismos que incluyen la firma de recibos y papeletas y se produce el relevo. Fue, creo que técnicamente complejo, en el sentido de que había un déficit de traductores. Normalmente el número de oficiales de enlace era limitado y desde luego no podías asignar un miembro de enlace a cada pelotón, a cada sección, con suerte en los batallones y en los grupos, ¿no? Por tanto, no es demasiado sencillo que aparezcan unos señores que no tienen ni idea de alemán, ocupen una posición y que el mando alemán que está delante, bueno, además los relevos prácticamente todos se hacían por la noche, le diga claramente dónde están las minas, dónde están los campos de tiro apropiados, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo su complejidad, y, repito, sobre todo por la barrera idiomática. Se tuvo que recurrir, curiosamente, a un idioma que es el francés. Muchos oficiales españoles habían estudiado francés, y también era el caso de muchos oficiales alemanes, así que, curiosamente, el relevo en las posiciones, la información operativa de dónde están los rusos, dónde tienen sus armas, dónde están nuestras minas, por dónde está la trinchera de aproximación, este es el sector de fuego que hay que batir, muchas veces ese intercambio de información se produjo paradójicamente en francés. Bueno, yo un poco pues para complementar lo que habéis dicho los dos, y ya no en el caso de la División Azul, sino normalmente en las divisiones de infantería normales, el tema del relevo es un tema delicadísimo. Es
lo primero que hay que intentar conseguir es que el enemigo no se entere de que te estás cambiando, de que te estás mudando. ¿Por qué? Porque por la mera lógica la cohesión de las líneas se pierde. Digamos, las unidades, hay momentos, como bien ha dicho Carlos, porque eso no es, ahora todos en pie, vámonos, y señores entren. Eso se va haciendo unidad por unidad, a través de oficiales de enlace, incluso a veces los propios que guarden las posiciones, y efectivamente se lleva a la tropa nueva y hay que enseñarle y decirle dónde están las escuchas, dónde está el enemigo, qué se calcula que hay enfrente, qué es lo que deja de haber. Hay que hacer el papeleo en el ejército, y me imagino que en el ejército alemán más todavía, hasta las tazas de café que se dejan o se dejan de entregar o de no entregar. O sea, es complicadísimo, y efectivamente tanto en el caso de la División Azul Española como en cualquier otra unidad no es cuestión de un día o de una noche, por lo menos se suele hacer siempre por la noche, por las razones de seguridad de las propias unidades que están cambiándose. Bueno, dicho esto, yo quería hoy en principio aquí deberíamos de terminar este bloque, pero yo no me he resistido, porque sé que a mí al correo electrónico mío me llegan muchos mensajes de gente que quiere que entremos ya a los tiros directamente, que no tardemos tanto, que estamos siendo un poco pues como la marcha de los 1000 kilómetros. Bueno, el mismo día 12 de octubre, el general Muñoz Grandes decide, y esto sí es una pregunta que os quiero hacer a los dos, porque yo a mí no he conseguido información al respecto. Decide que él no se va a quedar meramente a guarnecer una trinchera y Santas Pascuas. Y ya da las primeras órdenes para que patrullas de reconocimiento crucen el Bolchov y empiecen a tantear al enemigo, ya no tanto por saber qué es lo que tiene enfrente, sino por ver la posibilidad desde un primer momento, la ruptura del frente y iniciar una ofensiva de sello español. Entonces, la primera pregunta que yo siempre me he hecho y nunca, yo tengo mi opinión, pero no pondría la mano en el fuego. ¿Esta orden viene de Franco o viene del alto mando alemán? O sea, yo llego a la conclusión, pero también es una conclusión muy personal, que una de las misiones que lleva la División Azul es demostrar al mundo entero, tanto aliados como enemigos, pues que el ejército español es un ejército que pinta, que sabe repartir leña y que España está bien guardada. Y la forma de demostrarlo es pues la unidad que tiene combatiendo, pues que es una unidad combativa y que no se limite a, pues un poco a lo que fueron las unidades italianas, ¿no? Que algunos iban pues por estar, ¿no? Estaban allí por estar. Y la división española no. Yo esto sí me gustaría que ya lo dejáramos claro para la posteridad. ¿Orden española o orden alemana? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es que una división no puede operar sola en un frente así. O sea, evidentemente, conociendo el perfil militar de Muñoz Grandes, si por él fuera el mismo momento de llegar al frente, habría pasado el ataque, pero estamos en una guerra en la cual una división no puede operar sola, tiene que esperar órdenes de su escalón de mando superior para lanzar cualquier operación. Lo que pasa es que, evidentemente, el primero en llegar a la zona de despliegue ha sido Muñoz Grandes, y cuando Muñoz Grandes llega a la zona de despliegue, él ya sabe que los alemanes tienen previsto una operación de cruce del Volkhov. Una operación que tiene como objetivo estratégico enlazar con los finlandeses en el río Svir y completar auténticamente el cerco a Leningrado, porque si no por el Ladoga se podía comunicar con la gran ciudad. Entonces, no es que él decida, bueno, voy a hacer yo la guerra por mi cuenta, voy a lanzarme al ataque, sino que él ya sabe que en unos días, en una semana, de hecho fue a la semana de estar allí, va a recibir la orden de pasar a la ofensiva. Entonces, efectivamente, nada más llegar al frente, él ordena hacer lo que en terminología militar llamamos reconocimientos en fuerza, ¿no? Es decir, que se cruce el frente para evaluar la resistencia de las defensas enemigas. Repito, es una orden táctica que él puede dar porque es en su sector, no está pensando en lanzarse él a una cabalgata, pero la hace porque sabe que le va a llegar inmediatamente, en cuestión de días, la orden de empezar a operar. Y tiene los informes que le haya dado su escalón superior, el cuerpo de ejército, sobre las defensas rusas, pero quiere que los mismos españoles le informen, mira, esta es la capacidad de resistencia que tienen, están dispuestos a partirse el pecho defendiendo cada palmo, o se les ve desmoralizados,
o sus armas tienen esta eficacia. Pues es que no se trata, digamos, de una machada, ¿no? Pero sí que revela, repito, el espíritu ofensivo de Muñoz Grandes, que quiere desde el primer momento demostrar que la tropa está dispuesta a participar activísimamente en los combates. Ya, pero Carlos, yo te hago una pregunta. Yo tengo la información de que, digamos, los alemanes apoyan y ordenan la ampliación de la cabeza de puente, aunque ya nos estamos metiendo en materia del próximo capítulo, pero bueno, que apoyan una vez que se ha conseguido abrir la cabeza de puente. No, quiero decir... No es exactamente así, no. Los es producto de mi fanatismo divisionario. ¿Perdón? Digo que es producto de mi fanatismo. No, si no es... Mira, hay una cosa muy curiosa en todo lo que tenga que ver con el División Azul. El primer día hablábamos del de la sorprendente composición de la división, donde hay un montón de universitarios, etcétera, etcétera. Esto va a dar lugar a un pequeño problema. Es que muchos de estos universitarios juegan un poco a estrategas. Y dicen, bueno, nuestro general hace esto, porque tal, y para arriba y para abajo. No nos engañemos, un general recibe las órdenes de sus mandos superiores. El general Muñoz Grandes no puede en ningún momento pensar que él va a desencadenar un ataque. Sabe que va a haber el ataque y sabe que hay que reunir las fuerzas para ese ataque. Para la operación de la cabeza de puente, lo que nosotros conocemos es el cruce de 269, de algunos batallones de 269, reforzados después por elementos del 263. Pero esa no era la ofensiva, esa era una operación marginal, una operación que tenía como objetivo atraer hacia el norte el sólido conjunto de fuerzas soviéticas atrincheradas en Novgorod, de tal manera que el siguiente empuje, que sería propiamente desde Novgorod, tuviera éxito y avanzara profundamente hacia el este. Para realizar ese ataque, que hubiera correspondido al 262 y al 263, había que acumular fuerzas. Es una zona, basta con echarle una ojeada al mapa, que está cruzada por un montón de arroyos, riachuelos y canales. Había que llevar hasta esa zona, y los alemanes lo llevaron, batallones de pontoneros, porque si no el avance español se habría agotado a los 5 kilómetros. Había que llevar batallones de trabajo para construir carreteras, etcétera, etcétera. Es decir, los alemanes tienen clarísimo que van a lanzar la operación ahí. Se llega a dar la orden de la primera fase de la operación. Cruzan los españoles por su sector, más al norte la 126, más al norte la 16 motorizada, cruzan los españoles por su sector e inician ese avance hacia el sur en dirección a Novgorod. En efecto, los soviéticos redespliegan y los frenan a los españoles en Dubrovka. Y lo que pasa es que después, como la ofensiva sobre Tigvin, que era el objetivo estratégico, se ralentiza, va fatal, es muy lenta, no lo consiguen, los alemanes dicen, vale, lo lamentamos, el ataque, digamos, en el flanco, desde Novgorod hacia el este, queda suspendido para concentrar todas nuestras fuerzas en lo que llaman los alemanes, en su terminología militar le llaman el Schwerpunkt, en el punto de esfuerzo principal, que es el avance hacia Tigvin. De tal manera que en el sector español, la unidad que iba a operar, que es la agrupación von Rocks, en la cual estaba integrada la división española, incluso llega a ser disuelta, ¿no? Es decir, bueno, se disuelve la agrupación, etcétera, bueno, etcétera. se nos ha agotado el tiempo, tenemos que dejarlo por hoy, hasta el siguiente capítulo, que ya entraremos en combates en la isla de Guripa. No sin antes escuchar el toque a los caídos. Hasta el próximo programa. Dios de los ejércitos, Dios de los soldados, tú que todo lo puedes, tú que escuchas a tus hijos. Escucha nuestra oración por los que ofrecieron su vida en la lucha contra tus enemigos. Concédeles la gloria de tu presencia. Ellos ya están junto a sus camaradas de la primera hora en la guardia de los luceros. Ellos dieron su vida por ti y por España, llevando la luz a un mundo sombrío. Dales, oh Dios, eterno descanso, y niéganoslo a nosotros hasta que sepamos ganar para España la cosecha que sembró su muerte.